El doctor Julio Martínez Mera. Nació en la ciudad de Guayaquil, el año de 1860. Falleció en su ciudad natal, el 10 de enero de 1899. El doctor Martínez Mera. Fue hijo de los ilustres educadores de Guayaquil, don Tomás Martínez Ábalos y de doña Florinda Mera Escolar. Fue el mayor de los varones. A sus hermanos menores Tomás y Juan de Dios Martínez Mera les llevaba una diferencia de 14 y 15 años, respectivamente. Nacido el mismo año en que se libró la batalla de Guayaquil, en la que su joven padre luchaba a favor de las fuerzas revolucionarias del general Guillermo Franco Herrera, contra el gobierno provisorio de Quito liderado por Gabriel García Moreno, cuyas tropas estaban al mando del general Juan José Flores. Guayaquil fue sometida finalmente, y la nación que estuvo al borde de ser dividida, recuperó nuevamente su unidad. Muy propio de los guayaquileños, mayoritariamente de inclinación liberal y de ánimos independentistas. Así también, muy joven, Julio Martínez Mera, participó en la revolución que terminó con el gobierno de Ignacio de Veintimilla, presidente de Ecuador entre 1876 y 1883. Parte de la que fue llamada época progresista, posterior al deceso de Gabriel García Moreno, con quien Veintimilla tenía parentesco político. Su hermano, José de Veintimilla, en cambio, organizó una revolución en 1869 para derrocar a García Moreno, por la cual fue asesinado. Ignacio de Veintimilla fue desterrado. La hija de su hermano José, Marieta de Veintimilla, a la que llamaron la Generalita, pasó a su cuidado. En 1976, siendo parte del gobierno de Antonio Borrero, estando en Guayaquil, por venganza, desterró a José Secundino Darquea Iturralde, aliado fiel de García Moreno, a quien señalaba como el autor del plan para asesinar a su hermano José. Por lo que Antonio Borrero se disgustó con él. Y allí, aliado con los liberales, fue declarado jefe supremo por el Consejo Cantonal de Guayaquil y asume el mando el 26 de diciembre de ese año. Pese a muchos de los aciertos de su gobierno, su autoritarismo y abuso del poder provocaron el descontento y rechazo, tanto de conservadores como de los liberales, quienes además estaban impacientes porque derogara la Carta Negra, la Constitución de 1869 promulgada por García Moreno. Eloy Alfaro Delgado lideró las guerrillas iniciadas desde 1880 en Esmeraldas, que culminaron el 9 de julio de 1883 en Guayaquil. Veintimilla huyó a Lima, no sin antes tomar dinero del Estado a través del Banco de la Unión y Banco del Ecuador. Julio se formó como alumno de la escuela de su padre, Tomás Martínez. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio San Vicente del Guayas, en aquel primer edificio que construyó su abuelo, y favorecido como su nieto por una beca, que fue convenio de pago a Juan María Martínez Coello, por un saldo pendiente por la obra. Quiso abrazar la carrera de medicina, por lo que su padre lo envió a estudiar a la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Al producirse la Guerra del Pacífico, tuvo que volver a Ecuador, cuando el ejército chileno ocupó la ciudad de Lima, en 1881. Entonces fue a terminar sus estudios en la Universidad de Santo Tomás Aquino de Quito, que luego cambiara su nombre a Universidad Central, donde obtuvo su título de doctor en medicina y cirujano con los más altos honores. En Quito, tuvo a su primera hija. Y también conoció a la que luego sería su esposa. Julio Martínez Mera fue el segundo de los hijos de Tomás Martínez Ábalos y Florinda Mera Escolar, quienes contrajeron matrimonio en 1858. Mientras estudiaba su carrera de medicina, conoció a doña Tránsito Borja, con quien procrearon a una hija, Blanca Rosa Martínez Borja, nacida en 1886 en Quito. Cuando Julio volvió graduado de médico a Guayaquil, llevó a su hija a vivir en casa de sus padres, donde se crió y creció junto a sus abuelos y tíos. Luego Julio contrajo matrimonio con doña Manuela Espinosa Betancourt, nacida en Quito.
Tuvieron 5 hijos: Florinda, Julio, Clemencia, Tomás y Enriqueta, que nació después de la muerte de su padre, criada también por su abuela Florinda Mera de Martínez Ábalos. Blanca Rosa Martínez Borja contrajo matrimonio con Jorge Hinojosa González. Tuvieron 4 hijos: Jorge Manuel, Florinda, Piedad y Gustavo Hinojosa Martínez. De Jorge Manuel Hinojosa Martínez nacieron los Hinojosa Galarza. De Florinda, los Zambrano Hinojosa. De Piedad, los Calle Hinojosa. Y de Gustavo, los Hinojosa Daza. De sus hijos Martínez Espinosa, solamente Julio Antonio tuvo descendencia. Casó con Carlota Granja Saona en Guayaquil. De su matrimonio, nació Carlos Julio Martínez Granja, quien tuvo de su primer matrimonio 2 hijas, las Martínez Maquiavelo. Y posteriormente 3 hijas, las Martínez Panizo. Y con María Estela Carrión Monje, tuvo a su segundo hijo, José Gilberto Martínez Carrión, de quien proceden los Martínez Neira. Gilberto Martínez Carrión, último de los nietos de Julio Martínez Mera, al igual que su abuelo, siguió la carrera de medicina en la Universidad de Guayaquil. Se convirtió en uno de los más connotados neurocirujanos de su tiempo y uno de los primeros graduados en este campo. Solo a partir de 1954, la neurología empezó a desarrollarse en Ecuador, introduciéndose en la red hospitalaria pública a partir de 1974, como una división importante de la práctica médica desde el Hospital Andrade Marín en Quito, y el mismo año en el Teodoro Maldonado de Guayaquil, extendiéndose a otros centros de salud tanto públicos como privados. El doctor Martínez Carrión, por varios años, fue director de la unidad de neurocirugía del Hospital Luis Vernaza. En 1895, Ignacio de Veintimilla pretendió volver a Ecuador a través de una revolución liderada por la generalita, su sobrina Marieta de Veintimilla, que fue sofocada por Eloy Alfaro. Año que se inaugura la etapa liberal cuando Alfaro es declarado jefe supremo en Guayaquil. Para entonces, Juan de Dios Martínez Mera, de apenas 20 años, escoltó con otros jóvenes guayaquileños a Alfaro en su viaje a Quito para la toma del poder. Mientras, Julio Martínez Mera era ya un importante galeno de la ciudad, y ejercía como consejero del Consejo Cantonal de Guayaquil. Su padre, Tomás Martínez, había fallecido repentinamente a la edad de 56 años. Entonces Julio tomó a su cargo la dirección de la escuela. Y así lo hizo, hasta que la muerte le sorprendió un 10 de enero de 1899. El muy ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil le rindió solemnes honras fúnebres en su calidad de connotado concejal del cantón. Y los diarios de la localidad también expresaron sus sentimientos de pesar por la pronta partida del doctor que ya había inscrito su nombre entre los más afamados galenos de su época. El Grito del Pueblo publicó una reseña sobre su carrera como galeno, lamentando su pérdida, en marzo de 1899. En una bóveda del cementerio general se encuentran los restos de sus hijos, Tomás, Enriqueta y Florinda, mientras que sus restos descansan junto a los de su esposa en el Cementerio General de Guayaquil, cerca del cenotafio y monumento a Vicente Rocafuerte. Recuerdo de un ciudadano, hijo y padre ejemplar.